Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Horacio Almada Anderson con su texto, el texto espectacular del coloquio de los Cuatro Reyes de Tlaxcala. Bueno, Horacio es licenciado en Pedagogía, estudió la maestría en Humanismo y Culturas en el Instituto Cultural Helénico, se dedica profesionalmente al teatro y a la música, es profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Música de la UNAM. Desde 2019 es el coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha participado en proyectos PAPIT y PAPIM en la Facultad de Filosofía y Letras, Arquitectura, Música y en todo lo que tiene que ver con puesta en escena y ópera. Y eh, desde 2015 es colaborador de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón en el Teatro de Investigación Escénica, Peribáñez, el Comendador de Ocaña, bajo la dirección de Jesús Luis Ibáñez. Ha impartido cursos para profesores del UNAM sobre historia de la ópera, historia de la música, las mujeres en la obra histórica de Shakespeare, la construcción de los personajes femeninos en la ópera occidental. Ganó el primer concurso nacional de tragedia griega y fue galardonado como mejor actor por el Ayo Electra de Sófocles. Participó en el Centro Nacional de las Artes en el programa Shakespeare en el Jardín. Sus últimas direcciones de escena, en el 2016, Tres entremeses de Miguel de Cervantes, Hamlet de Shakespeare en Guatemala, Premio Ángel de Teatro de Mejor Obra, Todo puede ser, homenaje a Miguel de Cervantes, en el Festival Internacional Cervantino del 2017, muchísimo más. Está por estrenar Casi fan tutte de Mozart da Ponte en la Facultad de Música de la UNAM y el Sainete y Fin de Fiesta de Quintero en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, adelante. Muchas gracias, gracias a todos por escucharme. Gracias particularmente a quienes hacen posible este encuentro. Gracias a Esperanza, a Evangelina, Paloma, a Eva, Juan Manuel. Gracias a Aurora por invitarme a este importante acontecimiento académico. Cambié el título de la ponencia, ahora se llamará El Coloquio de los Cuatro Reyes de Tlaxcala, una aproximación desde los estudios del teatro. Y está dividido en tres grandes partes. La primera es a manera de introducción, algunas consideraciones sobre los estudios del teatro. Después ya me centraré en algunos aspectos espectaculares del texto de los Cuatro Reyes de Tlaxcala y daré unas conclusiones a las que he podido llegar, pero es un trabajo que sigue en curso. A manera de introducción, algunas consideraciones sobre los estudios de teatro. Empiezo con un epígrafe de Dubati que dice: hay también dos dimensiones de memoria del teatro. Podemos reconocer una memoria informativa, explícita, necesariamente incompleta y muchas veces desconfiable, construida por los documentos, testimonios, materiales históricos conservados, la que puede atesorarse en una biblioteca, en una videoteca o en un museo. Hay otra memoria más relevante por su significación en la vitalidad y el legado del teatro, que es práctica, está implícita en el hacer, una memoria viviente del teatro en el acontecimiento teatral y en todo aquello que confluye en el acontecimiento, los cuerpos, las miradas, los ritmos, procedimientos y resoluciones, pedagogía, debates, información circulante, mitos, etc. Termina la cita. Me parece importante, por más que suene a repetición no atendida, lo que Abraham Madroñal Durán y Héctor Ursáiz Tartajada escriben en su ensayo sobre el teatro español del siglo XVII. Y cito: se queja Mark Witz en las páginas de esta historia del teatro español de que la teoría teatral sigue siendo poco atendida en los estudios críticos y, en efecto, si no un pariente pobre, sí puede considerarse un campo poco privilegiado, quizá por sus asperezas. Termino cita. No estoy seguro a qué se refieran con sus asperezas, pero me da pie para iniciar así con esta reflexión. Empecemos por la delimitación del término teatro. ¿Qué reconocemos y desde dónde lo reconocemos? Es decir, ¿a qué llamamos teatro? Antes de adentrarnos en cualquier aspecto que queramos estudiar, podemos reconocer que teatro es una palabra que se refiere tanto al espacio físico en el que se desarrolla una actividad escénica como la actividad misma. Entre otras acepciones, la Real Academia da 9 diferentes y el Diccionario de Autoridades otras 6. Solamente voy a leer la que me interesa más, que es son estas dos. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas u otros espectáculos públicos propios de la escena. Sitio en el segunda, sitio o lugar en que se realiza una acción ante espectadores o participantes.
Esa me interesa particularmente. Quiero hacer notar que la definición de la RAE agrupa en la primera acepción obras dramáticas como otros espectáculos públicos propios de la escena. Para abrir aún más la definición, la segunda acepción nos habla ya de espectadores o de participantes. Pero la misma entrada no nos deja claro si los espectadores son también llamados participantes o si en la definición misma se distinguen como dos entes separados. Tal vez porque en el hecho vivo del teatro se pierden esos límites entre espectadores y participantes si no entendemos el teatro estrictamente como una estructura dialógica en la que por una parte el espectador es un ente pasivo y en el escenario se encuentra el artífice de la acción que solo es atendida, accionada por los participantes del drama. Para la cultura occidental, nacida en la cuna helénica, la representación teatral fue práctica común desde finales del siglo VI y principios del V a.C. Derivada de los ritos que preservaban los mitos antiguos, daban valor a la lengua, al lenguaje y a las prácticas que conectaban el pasado con el presente, lo real con lo imaginario, lo natural con lo divino. Lo representado desde entonces se convertía en verdad fundamental, en sistema de creencias adoptadas, en imaginario y también en referente del yo frente al otro. No solo en la tragedia, en donde resulta evidente, incluso en el teatro todo anterior en la comedia nueva, la parábasis jugó un papel fundamental del espectáculo teatral, es decir, la comunicación con el espectador era directa. Los romanos, mucho más pragmáticos, encontraron identificar al espectador vivo con el representado vivo. Lo consiguieron gracias a la identificación ya no solo con la situación y la experiencia escenificada, sino con el carácter. El personaje ya no solo depende de su circunstancia y de su ibris, sino además de él mismo, de su propio carácter. En la Edad Media será la Iglesia Católica quien le dé un valor nuevo y renovado a la representación y al teatro. Su función pedagógica, en el mejor sentido del término, ayudarán no solo a expandir las ideas, los conceptos y las historias, dogmas y creencias, sino que además ayudará también a instaurar una conciencia y una identidad europeas, no solo la católica. A finales del XV, el Nuevo Mundo se topó con la llegada de la cultura europea. Este continente desconocido para esta tenía sus propios sistemas de representación. Debemos recordar que la zona, después llamada por los estudiosos Mesoamérica, era un crisol de culturas diferentes con algunos rasgos comunes. Los mexicas dominaban el horizonte político, militar y económico, y la ostentación de su cultura podía o no permear en los pueblos dominados por ella. Las características semejantes a lo que podríamos reconocer como teatro entre estos pueblos originarios americanos, de acuerdo, y esto no lo podemos obviar, a los primeros de 1524 a los conquistadores, fueron las que reconocieron en la representación la fiesta y la celebración. Enmarcados generalmente en ritos religiosos y calendáricos, la cotidianeidad de estos pueblos estaba relacionada íntimamente con estas prácticas, estas justas deportivas, sacrificios, que serían los detonantes para urgir a los pueblos europeos a su cristianización. Miguel León Portilla, en la introducción a su teatro náhuatl, ve en ciertas fiestas mesoamericanas una muestra de representación teatral. Para el momento en que para los europeos les fue claro que podían llevar a cabo una conquista territorial, y aquí empieza a funcionar la obra que estudiaremos particularmente, la de los últimos reyes de Tlaxcala, la implantación de su cultura era la primera de las necesidades. Debía empezar a generarse un espacio común con una idea única del mundo. Creo que hay problemas con la conexión. Voy a apagar mi cámara para ver si mejora. Sí, Horacio, yo he pedido a través del chat que por favor apaguen las cámaras y los micrófonos y así a lo mejor también mejoramos la conexión. No la cargamos. Gracias. Gracias, Horacio. Gracias. Sigo, retomo de una línea antes. Para el momento en que para los europeos les fue claro que podían llevar a cabo una conquista territorial, y aquí empieza a funcionar la obra que estudiaremos particularmente, la de los 4 reyes de Tlaxcala, la implantación de su cultura era la primera de las necesidades. Debía empezar a generarse un espacio común con una idea única del mundo, la que ellos traían de Europa. Para poder implementar sus sistemas económicos, detentar el control político del territorio en función de la autoridad de la metrópoli, el sistema de creencias fue decisivo en el logro de sus objetivos. Las órdenes religiosas, con su encomienda de evangelizar, fueron determinantes para el logro de esta aculturación.
La legitimidad de la conquista estaba determinada por la evangelización. Los franciscanos que llegaron a un primer tiempo y las demás órdenes religiosas que los siguieron tuvieron una doble ventaja: el uso de la representación aprendida en sus propias tradiciones y la de catequizar con las suyas. El trabajo de reconocer las lenguas de cada pueblo, el acumular el conocimiento de sus costumbres y prácticas religiosas, sociales, comunales, etc., lograron la comunicación con todas esas comunidades y les permitieron llevarles las costumbres, la fe y las creencias e identidades europeas. La tradición europea del teatro, para el momento en que empezó el proceso de colonización americana, fue introducida como parte fundamental de este plan evangelizador y colonizador. Si utilizamos otra de las maneras peculiares en que podemos distinguir el concepto teatro, según las definiciones antes dadas, es en términos de conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un autor. Esto me parece importante para lo que nos ocupa. Podemos hablar de teatro novohispano, de teatro español, de teatro náhuatl, de teatro mexica, del teatro en español, en náhuatl, el teatro que se desarrolló en tierras americanas iberoparlantes entre los siglos XVI y XVIII fue el fruto de una hibridación, de un mestizaje propio de necesidades que iban más allá de lo religioso, de lo ideológico. Cito: es evidente que las sociedades puestas en presencia por la conquista se enfrentaron no solo en el plano religioso, político y económico, sino también de una manera más global en el territorio de sus enfoques respectivos de la realidad. La idolatría prehispánica, al parecer, había sido más que una expresión religiosa que traducía una aprehensión propiamente indígena del mundo. Termina cita. No sería difícil comprobar, gracias a los códices mesoamericanos que sobrevivieron y a la expansión y aculturación europea, así como los escritos legados por los frailes, que no se puede hablar de un teatro náhuatl, pero sí de un teatro en náhuatl, este teatro que solemos estudiar con el nombre de evangelizador. Este, interpretado por los indios naturales, músicos, bailarines y representantes muy avesados a partir de una, entre comillas, dirección de escena y de un texto construido por los frailes franciscanos, nos hablan de una espectacularidad que correspondía a la de las festividades calendáricas y religiosas. Podemos ver en este texto de Bartolomé de las Casas esta hibridación entre los discursos de las culturas que se encontraron hace ya 500 años. Cita: en la Plaza de México hubo grandes edificios como teatros postizos, altos como torres, con muchos apartamentos y distinciones unos sobre otros, y en cada uno su acto y representación con sus cantores y ministriles altos de chirimías y sacabuches y dulzainas y otros instrumentos de música, trompetas y atabales, que creo yo que se juntaron para aquel día de toda la provincia más de 1000 indios tañedores y cantores de canto de órgano. Junto hubo castillos y una ciudad de madera que se combatió por indios por de fuera y defendió por de dentro. Hubo navíos grandes con sus velas como que navegaron por la plaza como si fueran por agua, yendo por tierra. Cuando se hacía la ciudad y los dichos edificios, andaban sobre los 50,000 hombres oficiales haciéndolos, y era cosa maravillosa ver el silencio que tenían, como que no parecía sino un convento de frailes que estaba en coro o en capítulo, y así de propósito los notábamos los que alguna vez salíamos a ver cómo lo hacían. Los edificios, montañas y peñascos y campos o prados y bosques que hicieron y animales que pusieron vivos en ellos, en las casas reales donde suelen vivir los cisorreyes y en la audiencia real, todo encima de los corredores y los senadores y vergeles postizos para solo aquel día, y los adornamientos de escudos de flores de ellos y otras 1000 cosas graciosas que suelen hacer de ellas, no puede nadie explicarlo y mucho menos cierto encarece yo. Termina la cita de Bartolomé. Las condiciones para un desarrollo teatral estaban dadas en las costumbres, la cultura, los procesos territoriales, sociales de la Nueva España, sumadas a las posibilidades de la representación que se habían desarrollado en este lado del Atlántico, como nos lo deja ver Germán Viveros en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, y se abre cita. Así, temas y desarrollo escénico quedaron muy circunscritos, pero enmarcados por notable espectacularidad consistente en fuegos de artificio,
vuelos imaginarios y vegetación, animales vivos, apariciones y desapariciones, música, canto a veces y simulación de lugares emblemáticos, infierno o gloria, por ejemplo. Estos componentes de representación tenían su lugar en espacios diversos e improvisados, pero preferentemente en capillas abiertas, de las cuales hay ejemplos conservados en el actual estado de Tlaxcala. Cierro cita. La comedia del teatro de corral formaba parte de esta cultura desde los últimos años del siglo XVI. Queda otro documento sobre la Nueva España que, conservado en el Archivo General de Indias de Sevilla, ofrece información importantísima sobre la dinámica de las representaciones teatrales y lo que pudo ser uno de los primeros corrales fijos, o por lo menos el primer conocido hasta ahora, fechado en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1597. Contiene la petición de Gonzalo de Riancho, autor de comedias, y Francisco de León, propietario, para operar su teatro. Al finales ya del siglo XVI, el teatro conventual y de colegio, particularmente el jesuita, gozó también de una importancia que permeó la cultura y sobre todo la educación de las élites americanas. Abro cita. Fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, canonizado en 1622, la Compañía de Jesús extendió pronto por Europa, desde Portugal hasta Lituania y Polonia, y a partir del último tercio del siglo a la actual América Latina, incluido el Canadá francés, a donde llegaron hacia 1622. Desde 1564 empezaron a operar colegios ya a ambos lados del Atlántico y se establecieron como los educadores por excelencia de las clases dirigentes. El coloquio de la nueva conversión y bautismo de los últimos 4 reyes de Tlaxcala en la Nueva España es el nombre del segundo apartado de este ensayo. Para poder establecer para los estudios teatrales y para la representación actual de una obra como esta, propongo algunas consideraciones particulares y un plan de acción. No puede ser por el tiempo y el espacio más que una cala del trabajo realizado y de algunas propuestas metodológicas que van del papel al escenario. Esto es resultado del trabajo que hacemos en el proyecto Lengua, Literatura y Teatro de la Nueva España a cargo de la doctora González Roldán. La convivencia y la transferencia de conocimientos entre la filología, la etnótica y los estudios y las prácticas del teatro son el sujeto de estas reflexiones. Número 1. Modelo de la obra y datación. Dentro del contexto del teatro jesuita se inscribe el coloquio de los últimos 4 reyes de Tlaxcala, si creemos en los comentaristas de esta obra, de lo que conocemos tan poco, sobre todo en relación a su representación, de lo que no sabemos nada. Como lo establece Jesús Méndez Peláez en su artículo El teatro escolar latino-castellano del siglo XVI, los jesuitas propusieron como parte del plan pedagógico que la Compañía de Jesús que utilizó en sus enseñanzas la representación teatral. Antídoto contra la herejía y el mundo pagano, el plan de esta obra encaja en sus ideales. La visión de la historia que contiene no es sin duda científicamente exacta. El discurso historiográfico no plantea la verdad como condición última, como lo establece la escuela historicista de arranque del siglo XIX, o la interpretación desde el archivo para que las fuentes hablen por ellas mismas. Sirve para hablar de la verdad, la que se estableció como tal en el Concilio de Trento, y busca con ahínco una finalidad moralizante. Es como diría Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, que la historia no es lo que sucedió, sino lo que juzgamos que sucedió. Si la obra podemos datarla, cosa en la que creo, entre 1604 y 1619, me sirve la referencia del Quijote de Cervantes, la primera parte del capítulo 9, para plantear una idea de la historia que se adecua a la visión del autor anónimo de este coloquio. Abro cita, es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Cierro cita. Efectivamente, el coloquio no pretende, en nuestros términos, los del 2021, una verdad histórica. La historia emula, es decir, imita procurando igualar o incluso mejorar lo que narra. Es depositaria de las acciones, la conquista espiritual del nuevo mundo en este caso. Es efectivamente ejemplo y aviso de lo que está sucediendo en la acción dramática en el presente de su representación. Y finalmente, advierte de lo porvenir. Un siglo después, el presente de lo representado está siendo advertido por ese porvenir que se ha convertido en su espectador. Esta característica particular, una vez atendida, estudiada y trasladada a lo escénico, podrá articular el tipo de puesta en escena planeada por un director de escena. La obra ya no funcionaría para lo que originalmente fue concebida.
encontrar los elementos que gracias a su traslado ayuden al espectador contemporáneo nuestro a interesarse en la representación en el espectáculo, es su trabajo dramatúrgico. En este caso, el uso de la lengua, la ventana que ofrece su representación al pasado y a su forma de conservarlo, son siempre curiosidades que invocan el interés del espectador. Número 2. Espacios de representación. Una de las primeras preguntas que surgen es cuál era el espacio de la representación en la época de su estreno de este coloquio. Varias hipótesis, dadas las investigaciones del teatro novohispano, llegan casi naturalmente. Una opción es los patios de las universidades y de los colegios, otra el atrio de alguna iglesia, sus capillas abiertas o en el interior frente a algún retablo, o los carros propios de las representaciones de autos sacramentales. Una vez establecidos estos criterios, el trabajo de un director de escena es trasladar de la tradición y de la puesta en papel en la que se encuentra la obra y que conocemos a una puesta en escena, planeada, ensayada y con los actores y trabajada con los equipos creativos y realizadores para al final ajustar el espectáculo que funciona a la llegada del público. El equipo de trabajo con el que contamos está trabajando por las circunstancias en las que estamos en una puesta en escena en una plataforma de Zoom. El teatro se ha adaptado siempre a las condiciones posibles, no necesariamente a las deseadas. Ahorita lo que tenemos es Zoom y bueno, pues haremos una representación en Zoom. Número 4. El texto a representar. Este es el problema para mí más significativo. Para una compañía de actores, lo propio será siempre una edición rigurosa, mejor si es una crítica, para valorar variantes y que tenga las notas necesarias para que los actores y los creativos de la puesta en escena, escenógrafo, vestuarista, musicalizador, sonorizador, iluminador, puedan establecer con seguridad una comunicación con el texto dramático. La edición crítica que utilizaremos es la de la doctora González Roldán, fruto de este mismo trabajo de equipo. Una mediación entre el texto y el actor es frecuentemente necesaria. Ningún actor nace sabiendo decir versos, ni estos se dirán adecuadamente solo por el carácter del personaje, o del actor, o de la actriz, o su buena técnica, esto por supuesto entre comillas. Es necesario un entendimiento del lenguaje, de las figuras de pensamiento, de las retóricas, de los elementos discursivos y poéticos para lograr una interpretación convincente, para que no se detenga el espectador en el cómo lo logran o cómo se comunican con ese lenguaje particular, sino que solo se consiga y lo sorprenda. Son muchas horas de entrenamiento las necesarias para lograr esto. Cuando el texto tiene problemas en la versificación, versos hipo o hipermétricos, por ejemplo, conviene intervenirlo. La relación auditor-espectador con el actor recitante depende en gran medida del ritmo que lleva el espectáculo. En una obra en verso, el ritmo depende de la versificación. El verso es música y la música está regida por los principios básicos del ritmo, del tono, del timbre y de la melodía. Cuando el poeta construye un parlamento en forma soneto o en décimas, compone la música de lo representado. En un teatro polimétrico, los ritmos se relacionan entre sí y el resultado es un espectáculo polifónico, siempre cambiante y sin embargo, siempre el mismo. Para identificar este problema, aquí un ejemplo de la obra que nos ocupa. Un ángel se les presenta a los 4 reyes de Tlaxcala en un sueño antes de la llegada de los españoles a sus tierras. El ángel mensajero, figura conocida en la tradición mística católica, les ofrece los elementos necesarios para darles la oportunidad de una conversión antes de ser catequizados por otros hombres. Dios los destinó a ser los primeros convertidos en territorios americanos a la verdadera fe. Los hace así sus elegidos, los vuelve poderosos, los justifica frente a sus pueblos para aliarse con los recién llegados, desconocidos pero no enemigos. Las batallas que tendrán que vencer frente a su dios Ongol, no otro que Lucifer, expulsado del paraíso, adversario del Dios verdadero, y frente a sus enemigos los mexicas, serán destinadas a un final glorioso para ellos. El parlamento asignado para este mensaje presenta dificultades graves para su interpretación, para el actor que representará el ángel caído. Aquí algunos versos y después una propuesta desde el trabajo escénico que ayude al ritmo de la representación, al actor y al espectador. Voy a compartir la pantalla, espero que esto no altere la comunicación. Ahí está, no sé si se ve, espero que sí. Sí, se ve, Se ve bien, Horacio, sí. Gracias. El Parlamento primero lo voy a leer tal como está en la edición que está trabajando Aurora, y después voy a hacer algunas
anotaciones para llegar a unas sugerencias para el actor que lo diga en voz alta. El Parlamento dice, es el que está en la columna de la derecha: el Señor de los cielos y la tierra, mi Criador y mi Señor, me envía a daros esta nueva de alegría, compadecido de la antigua guerra que Lucifer os causa noche y día. El que tenéis por Dios, por luz y guía, el mismo Señor que echa y destierra, a que ese bien nacido en tal más signo, que al mismo Dios se atreva a hacer guerra, queriéndose igualar a Dios benigno, no queriendo adorar su omnipotencia, y a un Dios eterno, soberano y trino, a quien castigue yo su inobediencia, echándole del cielo allá en su abismo, y desvíe de su divina esencia, do llora siempre su pecado el mismo ángel. Los problemas son evidentes en la lectura en voz alta y en el estudio de estos versos. Primero, los endecasílabos no siguen un patrón estrófico reconocible. Cuando creemos que estamos frente a un cuarteto, se agrega un terceto que comparte las rimas consonantes del cuarteto. Otros tercetos parecen indicar algún tipo de patrón, pero pronto habrá endecasílabos sueltos que rompen con ese patrón. ¿Problemas del copista? ¿Problemas del poeta? ¿Mala copia de actor? ¿O es posible establecer que este parlamento lo escribió un segundo poeta, no tan versado como quien escribiera los versos anteriores? Hasta aquí, el poeta había iniciado la obra con 4 sonetos, 3 octavas reales, 8 sextetos liras, unos endecasílabos sueltos, además de quintillas redondillas y 2 romances en oe. Si es verdad que hay algunos versos hipermétricos o hipométricos antes de estos, las formas estróficas están respetadas y hay una versificación correcta en términos generales. Segundo punto, muchos de estos versos son hipométricos, lo que hace que la dicción del parlamento se vuelva incómodo para el oído y para la boca del actor. Así, los versos 340, 345, 347 y 353. Algunos problemas que tienen estos pocos versos. Va a haber aquí otros, perdón, retomo esto, va a haber otros problemas que tienen estos pocos versos. El encabalgamiento del verso 354 al 355 parece forzado. El verso 340 tiene acento fuerte en una séptima sílaba, no en una sexta. En el verso 343, que tendría sus acentos en cuarta y octava sílabas, los tiene en cuarta y sexta. Y el verso 345 tiene su acento fuerte en quinta sílaba, no en sexta. El verso 347 vuelve a forzar los acentos fuertes en cuarta y sexta. En el verso 348, Dios, que debería tener una carga acentual importante, está puesto en octava sílaba. El verso 351 tiene 2 acentos fuertes seguidos en quinta y sexta sílabas. Aquí una solución posible sin romper con el estilo ni el estilo de la obra que hemos logrado en nuestros ensayos. Y dice el ángel: el Señor de los cielos y la tierra, mi Creador y Señor, aquí me envía a daros esta nueva de alegría, compadecido de la antigua guerra que Lucifer os causa noche y día. Al que tenéis por Dios, por luz y guía, el mismo que el Señor echa y destierra. A que ese bien nacido en tal mal signo, al mismo Dios se atreve a hacer la guerra, queriéndose igualar a Dios benigno, no queriendo adorar su omnipotencia, a un Dios eterno, soberano y trino, a quien castigué yo su inobediencia, echándole del cielo allá en su abismo, y desvié yo de su divina esencia, do llora siempre su pecado el mismo ángel. Es solo un ejemplo. El otro problema frecuente que nos vamos a encontrar es las marcas espectaculares del texto en la lectura. El poeta, confiando en el oficio del autor y de los recitantes, no tenía que advertir estas marcas fuera del texto en forma de acotaciones. Las didascalias podían reconocerse además por el material que era frecuente y parte de la realidad mimetizada. A 400 años de su escritura, esto ya no siempre funciona. En el coloquio, la escena clímax del espectáculo, que es la parte central del título mismo, es la ceremonia del bautismo. En el escenario se necesita para la representación una pila bautismal y el protocolo del rito mismo. Aquí los versos en lo que esto debe suceder en la obra. No, los tengo en otro documento, voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora este texto. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve, Horacio. Gracias. Sí, sí, sí.
El clérigo dice, vos viejo de tanta fe, le está hablando a Xicoténcatl, vos viejo de tanta fe que a Cristo queréis amar, ¿cómo sabéis de llamar? Llámase Bartolomé y no será perseguido, porque el santo de su nombre a su fiero ongol asombre, teniéndole siempre clérigo. Vos, valiente capitán, ¿qué nombre queréis que os dé? Y dice Mashiscatzin, Padre mío, no lo sé. Clérigo, pues llamaos como yo, Juan. Vos, que a Faetón igualo en el taller y proceder, nombre a ver, desde el marqués, llámese a que esté Gonzalo. Y dice el clérigo, el cielo os quiera salvar. ¿Queréis ser cristiano vos? Y dice Citlapolpocatzin, quiero conocer a Dios. Y clérigo lega, pues llamaos Baltasar. Este texto que parece tan inocuo, ¿no? Donde se nombra a los reyes, encierra la espectacularidad. El renombrar a Xicoténcatl, Maxiscatzin, Tehuexolotzin, Iztlalpopocatzin, Bartolomé, Juan, Gonzalo y Baltasar podría parecer un momento anecdótico. En realidad encierra el movimiento más complejo de la obra para lo escénico. Cada nombre cristiano es marca de su bautismo. Hay que acercar a cada uno de los reyes a una pila bautismal que hay que introducir en el espacio de representación junto con agua bendita frente a los séquitos de cada uno de los reyes de Hernán Cortés y del público asistente que al estar en un rito conocido se iguala al nivel ficcional y se torna necesario que, y como lo pretenden las representaciones que admiren y asombren, por lo menos haya música y tañer de campanas en cada uno de los bautismos. Es lo que podría esperarse en este momento de la representación. El poeta que escribe esta obra le da también lugar a la posibilidad de la improvisación del lado de los actores. Ahora voy a mostrar un ejemplo. En la escena donde llega un embajador a hablar con Hernán Cortés, Marena sirve de intérprete y Cortés le dice a la Malinche, y voy a partir ese texto. Ahí está. Dice el marqués, decilde Marina vos a este noble embajador que le diga a su señor que conoce a Dios, piensa ayudalle mi amor, que nuestro rey ha sabido cómo contra Montezuma grandes guerras ha tenido y que se consuele en suma que será favorecido, que para ayudarle vengo y que aqueste intento tengo. Convuelvan crinos y desde aquí doy las manos de la amistad que prevengo. Preguntadles cuántos hay por reyes allá en su tierra. Después de este verso, en escena debemos esperar un diálogo entre Marina y el embajador en una lengua que no es castellana, para que ella pueda contestar y contesta Marina. 4 dice, mas quien trae contra Montezuma guerra es Xicoténcatl Citlay. Y el marqués contesta, dile que les diga a todos, cómo me envía mi rey, que es quien gusta que su ley se vuelva Dios por 1000 modos y hacerlos de su grey. Aquí necesitamos el momento en que Marina le comunique al embajador lo que Cortés le acaba de decir y poderlo despedir. Como lo ha establecido José Luis García Barrientos, el texto dramático puede tener hasta 3 funciones. No solo es un texto literario, también puede ser una partitura de la acción dramática o una bitácora del espectáculo escénico. 3 conclusiones. El estudio del teatro y de todas las ciencias que lo rodean, la historia del arte escénico, la dramaturgia, los estudios de los textos, la dirección escénica, la producción, la filología, el uso y la construcción del espacio, la actoralidad, el vestuario, se dan cita para poder revivir y reconstruir cada montaje y puesta en escena que está pensada siempre para un espectador vivo, en una función viva. De las obras que nos llegan como parte de la historia del teatro, podemos reconstruirlas en un escenario con verdad escénica para que puedan tener un efecto en el público. La verosimilitud a partir del decoro es primaria para lograr, entre otras cosas, la identificación, un interés genuino por el pasado desde el presente que lo interpreta. Al estar frente a la representación, todos sabemos que lo que sucede no es real, no pretende serlo, y todo está construido a partir del interés y la atención que quiere conseguir, no de la verdad como quiera que se defina este complejo concepto. El teatro en la Nueva España atravesó por todas las modalidades que siguen presentes de una u otra forma en el teatro que le interesa al espectador de nuestro tiempo. La obra que mueve a piedad y a terror, la que sorprende ya sea por su contenido o por su forma, la que conmueve al espectador,
en un sitio y lo pone en un sitio nuevo en relación con él mismo, la que reafirma nuestra fe o nuestra desazón, la que presenta virtudes que pueden convertirse en modelos de conducta. La herencia teatral europea en México tiene influencias de las prácticas que ahora llamaríamos performáticas del pasado indígena, de la apropiación de una cultura y sus prácticas a la hibridación de la nueva que se ha construido a lo largo de estos 500 años. Para quienes nos dedicamos al teatro, tanto a su estudio como a su práctica, los textos dramáticos del pasado son migajas que nos ha dejado el paso del tiempo. Además de estudiarlos y darles la importancia que merecen en nuestra disciplina, hay que reconstruirlos en lo posible para el uso y la finalidad escénica del quehacer teatral, su representación. El grado en que nos identificamos tiene que ver con nuestro presente, con cómo nos relacionamos con ese pasado cuya memoria no llega sola. Depende de qué se transmite y de cómo se integre. Cada generación necesita revisar ahora no solo su pasado, sino además su memoria histórica y sus maneras de representarse. El teatro es un ente vivo. El compartir estos textos dramáticos del pasado depende de reconocer sus semillas espectaculares dadas desde la puesta en papel en la que se encuentran y ofrecer una construcción espectacular que dialogue con ella y puede interesar al estudioso, al filólogo, al editor o al espectador, no solo observador, sino también participante activo, que así lo define, a diferencia de otro tipo de otras experiencias de representación. Los espectáculos que vivan entre espectadores y participantes, o mejor aún, entre sus espectadores-participantes, esperan su tiempo de función, en una puesta en papel, en una puesta en escena o en un espectáculo. Una obra como El coloquio de los últimos 4 reyes de Tlaxcala es una muestra inequívoca del contacto que nos ha formado desde los últimos 500 años. En México somos herederos, afortunados nosotros, de las culturas que nos preceden, las mesoamericanas y las europeas, ideas, procesos identitarios que hemos podido y sabido integrar en la medida de lo posible. Somos el resultado de la diversidad que nos precede. Somos tan mexicas, mayas o totonacos como griegos, romanos, castellanos, extremeños o flamencos. Esa es nuestra característica esencial. Eso somos y así nos representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio.